La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torra. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Dios es bueno, Jesucristo no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Él está sentado en el trono, Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y nos ha dado esa potestad, su nombre, la máxima autoridad que rige el universo. Somos representantes legales de Dios aquí en la tierra. Representamos al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús dice: si tan solo puedes creer, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. El ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra hace 2000 años se centró en la voluntad del Padre. Él vino para hacer la voluntad de nuestro Padre Dios. Las características de su ministerio: predicar las buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, liberar a los oprimidos. En los lugares públicos y privados a donde Él estuvo, cumplió con el ministerio. Nos reveló los pensamientos del Padre, pero también estuvo presto para sanar a los enfermos, para suplir las necesidades de las multitudes y, por supuesto, para expulsar a los demonios de aquellas personas que estaban atormentadas, agobiadas. Las sanidades y la expulsión de demonios de las personas atormentadas son milagros que el Señor Jesucristo hizo durante su ministerio aquí en la tierra. Él estuvo presto para sanar, para liberar, para restaurar, para bendecir a la gente necesitada. Desde cuando inició su ministerio, se caracterizó por los milagros, por las señales, por los prodigios. El Padre lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, y por la unción del Espíritu Santo, el Señor Jesús sanó y liberó a los oprimidos. Hechos capítulo 10, versículo 38, dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En Mateo capítulo 12, versículo 28, dice el Señor: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Me llama la atención que el Señor Jesucristo conocía muy bien las obras del enemigo. El Señor Jesucristo se enfrentó a espíritus inmundos, opresores, espíritus de enfermedad, espíritu de pobreza, espíritu de locura, espíritus atormentadores. El Señor Jesús, dice la Biblia, que anduvo, recorrió todas aquellas regiones, enseñando la palabra, sanando y liberando a los oprimidos. En Mateo capítulo 4, versículo 23 en adelante, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y atormentados, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. En el capítulo 8 de San Mateo, versículo 16 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, 21 en adelante dice:
y entraron en Capernaum. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. En el versículo 31 dice: entonces él se acercó y tomó la mano de aquella mujer y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Me llama la atención dos cosas. Primero, que el Señor Jesucristo era consciente de la actividad de los demonios atormentadores en las personas. Segundo, que la gente de aquel entonces eran conscientes de la existencia de esos espíritus inmundos atormentadores. La gente era consciente de esas personalidades malignas. La gente era consciente de la actividad de los espíritus inmundos. La Biblia nos habla de la realidad de la presencia de espíritus malos, de los espíritus inmundos, de los demonios atormentadores. Los espíritus inmundos son verdaderas personalidades que se manifiestan a través de la persona que poseen. Hay diferentes clases de espíritus inmundos, así como hay distintas personalidades en los seres humanos. Muchas personas niegan la existencia de los demonios, pero esta afirmación no es cierta. La Biblia nos habla, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de la actividad de esos espíritus malignos. El Señor Jesucristo los enfrentó. El Señor Jesucristo ejerció autoridad sobre ellos y los expulsó, liberando así a los atormentados. No debemos ignorar la existencia de los demonios. No debemos tenerles temor. No debemos estar intimidados por la presencia de los demonios. Los espíritus malos están derrotados y ellos están obligados a obedecer al nombre del Señor Jesucristo, la máxima autoridad que rige el universo. El nombre del Señor, la autoridad espiritual, nosotros la tenemos, la recibimos por delegación y podemos usarla, emplearla contra toda fuerza del mal. Los demonios no tienen por qué seguir atormentando nuestros cuerpos, nuestra alma. No tienen por qué seguir atormentando nuestra familia, nuestra comunidad. Es necesario que ustedes y yo nos levantemos en el nombre del Señor Jesús y resistamos a todas las fuerzas malignas. En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por revelarnos en tu palabra acerca de la actividad espiritual de estos espíritus inmundos. Pero gracias, Señor Jesús, por delegarnos la autoridad en tu nombre, para que te representemos. Oro en esta hora para que cada oyente reciba esa revelación de la palabra. Por la fe se apropie de la autoridad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús atamos toda fuerza de las tinieblas y echamos fuera todo espíritu maligno. En el poder del Espíritu Santo resistimos a toda obra del mal. Declaro sanidad para los cuerpos enfermos, liberación para la mente, para el alma,
que está oprimida, en el nombre de Jesús. Echo fuera todo espíritu de pobreza. Por el poder de la palabra declaro libertad, en el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.